Estimados alumnos de Mecánica Automotriz, el Grupo Educativo Tayán les da la bienvenida. Los invita a la capacitación que consiste en el sistema de encendido de un motor de combustión de 4 tiempos. Para este proceso vamos a ir desde la parte básica, desde los inicios del sistema encendido, y veremos uno de los sistemas ya más modernos, actuales que se están utilizando. Entonces veremos el sistema de encendido primario. Vamos a ver primeramente el sistema convencional. El sistema, aún hay muy pocos vehículos que ya lo estén utilizando, pero de todas maneras este sistema de encendido convencional de platinos servirá para poder entender cuando veamos unos sistemas más modernos, más electrónicos que eléctricos. Para el caso utilizaremos este distribuidor de un encendido convencional, pero sin antes olvidar la función, el papel principal de un sistema de encendido. Como pueden ver en esta pequeña maqueta elaborada en Tayán, ustedes ven todo el panorama del sistema encendido. Tienen aquí un distribuidor, 3 cables, porque es por un motor de 3 cilindros, la tapa superior, que es de alta tensión, y la parte inferior, que sería el circuito de baja tensión. Para el proceso de enseñanza aquí utilizamos un pequeño motor eléctrico que le da movimiento al distribuidor, y con una bobina de alta tensión simulamos la chispa de encendido en estas bujías. Y esa es justamente una de las funciones principales del sistema de encendido de un motor: producir la chispa en la bujía en el momento correcto, con la intensidad adecuada, y la otra función principal es de acuerdo a la velocidad del motor. Por un tema de menos a más, vamos a ver cómo fue en los principios de los tiempos. En el principio de los tiempos, cuando recién se inventaron los motores de combustión, ya estamos hablando más de 100 años que lleva inventado, se utilizaba un magneto, pero este no satisfacía las necesidades hasta que llegó su segundo gran invento, que fue el platino. En el caso del platino, por mucho tiempo mantuvo los estándares necesarios para su funcionamiento, pero he aquí de que comenzaron a haber vehículos más rápidos, vehículos que necesitaban mayor potencia, pero a la vez se comenzaron también a elevar los estándares de gases contaminantes, los estándares de menos es más, minimalizar los vehículos. Entonces tenían motores más pequeños, pero sin embargo debían desarrollar potencia como vehículos grandes. En el sistema de encendido convencional, en el sistema de platino, ya no pudo satisfacer estas necesidades, y poco a poco se fueron descartando y se fueron eliminando muchos componentes eléctricos y los reemplazaron por las partes electrónicas. Pero veamos primeramente cómo era el sistema de encendido convencional. En el sistema de encendido convencional, ustedes tenían un circuito de baja tensión y un circuito de alta tensión. El circuito de baja tensión comprendía toda esta parte que les estoy enseñando de este distribuidor convencional, y la parte del cableado que lo alimentaba. Entonces, ¿cómo funcionaba este sistema? La bobina tenía una pequeña alimentación por un lado con la batería del motor, y hacía tierra a través del distribuidor de encendido. Pero resulta que el distribuidor de encendido no le mantenía una tierra constante, sino que esa tierra intermitentemente se le eliminaba. ¿Para qué hacía eso? Para que se indujera en la bobina una corriente de alta tensión que hacía elevar a muy altos números de voltaje, pero con un amperaje muy mínimo. Entonces, una bobina de 12, 14 voltios podía conseguir en el centro entre 10 a 15.000 voltios en un sistema convencional. Simplemente por ese proceso que les menciono
de tener una tierra intermitente. ¿Cómo lo hacía esto? En el distribuidor tenía aquí unos contactos que eran abiertos, que abrían y cerraban de acuerdo al giro de su eje, porque este eje tenía levas que abrían y cerraban el platino. Entonces el platino era el que se encargaba de energizar la bobina en el momento que estaba cerrado, y cuando abría el platino le cortaba la parte negativa de la bobina para que indujera el alto voltaje en el centro de la bobina y saliera hacia las bujías. Porque también debo mencionarles que en la bobina no era una sola, sino que internamente habían dos bobinas enrolladas. Una bobina de cable grueso, cientos de vueltas, que era el bobinado primario, y unas bobinas de un cable muy delgado, pero miles de vueltas, que era el bobinado secundario. Entonces, el bobinado primario de la bobina inducía magnéticamente al bobinado secundario un alto voltaje, y cuando el bobinado primario se le eliminaba el punto negativo, ese alto voltaje salía por el centro, por la torre de la bobina, directo hacia las bujías a través del distribuidor. El distribuidor, como su nombre lo dice, se encargaba de distribuir internamente a la bujía que le tocara la chispa de alto voltaje para mantener el motor funcionando. Para eso utilizaba este pequeño inductor que iba girando de esta manera. Al ir girando, le iba enviando el voltaje, el alto voltaje, a la bujía en el momento adecuado, según un orden ya establecido en los motores. En el 90% de las veces, en el motor de 4 tiempos, su orden de encendido era 1, 3, 4, 2. El otro pequeño 10% era un orden de encendido de 1, 4, 3, 2. Acá en el Perú solamente encontraron ese orden de encendido 1, 4, 3, 2 en el Volkswagen Escarabajo y en un auto Subaru con motor Boxer. Significa un motor con los cilindros no verticales sino horizontales, igual que el mismo Escarabajo. Ese era ese 10% que le menciono. El otro 90% de los cilindros verticales que están apuntando hacia el cielo, el orden de encendido es 1, 3, 4, 2. Y ese orden de encendido era para distribuir la carga, distribuir las explosiones en el cilindro, para que internamente el cigüeñal no se doblara demasiado en el momento de las explosiones. Cada explosión en un motor de 4 tiempos libera aproximadamente 1 tonelada de fuerza, y si no se compensaba esa fuerza, rápidamente el cigüeñal se doblaba y luego se rompía. Por eso es que tenía ese orden encendido: 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, y así sucesivamente. Entonces, este distribuidor es para un motor de ese tipo, un motor de 4 cilindros. Recapitulo, lo vuelvo a repetir. Este distribuidor es movido por el eje de levas, que es el que se mueve para hacer el sistema de encendido, para producir la chispa en la bobina, para enviarle a las bujías del motor. Entonces, el platino se encarga de energizar a la bobina y luego desenergizarla para enviar el alto voltaje. Y el alto voltaje lo recibe la tapa del distribuidor, y a través del inductor envía a la bobina que le toca según orden encendido ya determinado. Entonces, el sistema de alta tensión es de la parte de arriba de la tapa del distribuidor, los cables y las mismas bujías. Ese sería el alto voltaje en el distribuidor. En el caso de la bobina, el alto voltaje viene desde el centro, y lo de los costados sería el bajo voltaje de la bobina primaria. El alto voltaje viene de la bobina secundaria.
Vamos a ver ahora las partes un poco más detallados en un sistema distribuidor con platinos, para que después, cuando le mencionemos el sistema sin platinos o el sistema inclusive sin distribuidor, ya puedan entender los principios básicos y puedan asimilar cómo es que los fabricantes mejoraron sus propios productos para darles un vehículo más potente, más moderno, con menos piezas y sin embargo más eficiente. Entonces, como les mencioné hace un momento, tiene aquí unos platinos que abren y cierran el bobinado primario de la bobina de alto voltaje. Los platinos están sujetos a una placa especial que tiene aquí por medio de 2 tornillos. Voy a desmontar los tornillos para que puedan ver en sí lo que se les conoce como platinos. En algunos manuales no utilizan mucho ese nombre. Debo también darles algo de tecnología. La palabra platinos deriva de uno de los materiales que se utilizaron para estos contactos. El abrir y cerrar hizo que utilizaran un material de la mejor calidad, entre ellos el material de platino. Por eso le vino su nombre. Pero ahora también en otros manuales no le llaman de esa manera, sino le llaman ruptor. Es similarmente lo mismo, pero con otro nombre. Entonces, estos platinos, como le mencioné hace un momento, son una especie de interruptores como el botón de un claxon o el botón de encender la luz. Cuando están abiertos es cuando se produce el alto voltaje en la bobina, y cuando están cerrados permiten que internamente la bobina primaria se sature, se prepare para el alto voltaje para cuando el platino abra. Sale el alto voltaje, cierra y de nuevo se vuelve a energizar. Entonces ese proceso de abrir y cerrar es realizado por estas levas que tiene este ejecito conectado por medio de este mecanismo, por medio de este eje. Puede ser movido por el eje de levas o puede ser movido por un mecanismo anexo al eje de levas. Este eje, al igual que el eje de levas, debe girar a la mitad de vueltas del cigüeñal, porque necesitan siempre controlar cuánto abre y cuánto cierra, y tendría que ser mitad de veces para conseguir en una vuelta completa, en un motor de 4 tiempos, una chispa de encendido cada 180 grados. Entonces, el platino, si bien es cierto era una cosa mecánica, no había mucho problema en su mantenimiento. Había el problema en el desgaste mecánico de sus piezas. Resulta que tanto abrir y cerrar, estos contactos se desgastaban o se producía una pequeña capa negra debido al voltaje que tenían que estar manejando. Por más que tenían conectado un condensador que los ayudaba a acumular el voltaje y a energizar de mejor manera la bobina, cuando los platinos se cerraban, por más que tenía este mecanismo, esta ayuda, el condensador, cada cierto tiempo el mecánico tenía que desarmar esta parte, utilizar un calibrador de láminas y ponerle la luz correcta. Aunque la mejor manera era utilizando una pistola estroboscópica para controlar los grados en que abría. En una u otra, esto de aquí, siempre con el tiempo, la leva se desgastaba, era una leva de fibra de vidrio y producía ese mantenimiento más o menos constante que ya les hacía muchas veces inviable el servicio, porque cuando esto se desgastaba, cuando esto se dañaba, simplemente el vehículo no arrancaba. Entonces comenzaron a desechar estos aparatitos, estos contactos mecánicos, y comenzaron a utilizar la electrónica. Pero antes de entrar al tema de la electrónica, quería indicarles algunas cosas que fueron avanzando junto con el platino,
que en algunos casos se mantuvieron y en otros casos se mejoraron. Me refiero a los avances que tenía un distribuidor en el momento de su funcionamiento. Como ustedes saben, los motores de combustión interna tienen un rango determinado de velocidad. Entonces, este rango determinado de velocidad hacía que internamente el motor de combustión interna tuviera también un tiempo muy limitado para realizar su ciclo de 4 tiempos. Recordemos: admisión, compresión, trabajo y escape. Entonces, un motor de combustión de 4 cilindros, en mínima, ustedes probablemente encontrarían 700 revoluciones por minuto si es que instalaran allí un instrumento de medición de la velocidad del motor. 700 revoluciones por minuto significa que 700 veces ha dado la vuelta la volante del motor en mínima. Para que se hayan realizado esas 700 vueltas, significa que el sistema de encendido ha tenido que abrir y cerrar 350 veces en un minuto. Entonces, esas 350 veces en un minuto tienen que dividirlo en 4 partes del ciclo de 4 tiempos para entender qué tan corto es el tiempo en que se energiza, se carga la bobina y se envía la chispa. Y lo estamos poniendo en la parte más lenta del motor de combustión interna, porque ya cuando uno sube y comienza a utilizar el vehículo, ya no va a 700, va a 1000, 1200, y si se está desplazando con una determinada velocidad, al menos en el caso de los motores de gasolina, puede andar en el rango entre 2000 a 4000 o 6000 revoluciones en solamente un minuto. Entonces, eso hacía de que el sistema de encendido de tipo platinos, su nombre técnico o su jerga que le decían era que flotara. Era tan rápida la velocidad de giro del motor que Platino no tenía mucho tiempo para abrir y cerrar y energizar la bobina. Entonces, los fabricantes de los motores comenzaron a buscar un sustituto para este platino. Pero también hay que indicarles de que ese sistema no era el único. Tenía 2 sistemas que lo vamos a mencionar en este momento, que se les conoce como los avances. Un avance de estos era el sistema por vacío. Tenía un diafragma, que les estoy enseñando en este momento, conectado con una manguera con el múltiple de admisión del motor. Recuerden o conozcan que el motor de combustión interna tipo de gasolina es también conocido como de presión constante. ¿Eso qué significa? Que el motor de gasolina y 4 tiempos, por más que cambien sus revoluciones, el vacío que se encuentra en el motor es aproximadamente el mismo. Estamos hablando de, en caso de pulgadas de mercurio, entre 17 a 21 pulgadas de mercurio de vacío. Eso está hablando de la succión que realizan los pistones en el momento del ciclo de 4 tiempos. Entonces, como tienes una presión constante, esa depresión, esa succión, se utilizaba para controlar este diafragma y para mover la placa portaplatinos, retrasando la chispa cuando el motor se encontraba a bajas revoluciones. Para representar la succión le he puesto esta manguerita. Voy a succionar y ustedes van a poder ver como toda la placa portaplatinos se mueve al hacer yo la succión. Y esta es una prueba que se le hace. Ojo que hay también distribuidores como encendido electrónico que también tienen avance por vacío. La prueba es exactamente la misma. Le instalan una manguerita, succionan y la placa debe moverse. Colocan la lengua en el extremo y la placa no debe regresar. Recién cuando ustedes retiran la lengua de aquí, la placa regresa a su posición original. Si no cumple esa función, o bien el diafragma está dañado, porque a veces se perfora, o bien la placa portaplatinos está sucia y se está trabando.
eso podría darles problemas en el momento de funcionamiento del motor. Así que, como ven, es una prueba muy sencilla. Simplemente succionan con una manguerita de acuerdo al diámetro del diafragma, de la entrada del diafragma. Es un pequeño tubito, y ven el movimiento de la placa portaplatinos. Voy a hacer la prueba para que ustedes puedan ver ahí cómo es que se mueve la placa. Ya han visto ustedes, lo repito, me quedo un poco más de tiempo para que vean cómo el diafragma mantiene en esa posición de retraso de chispa mientras exista el vacío debido a una marcha mínima. Ahora, esta es una manera más o menos manual de probarlo. Existe un instrumento que se llama pistola de vacío, que por medio de mover su gatillo producen aquí una succión y realizan exactamente la misma operación. Y también esa pistola de vacío viene ahí con un vacuómetro o un medidor de presión que lo pueden conectar en la línea de funcionamiento del motor para que ustedes puedan leer ahí el vacío que ya les indiqué, al menos en pulgadas de mercurio, entre 17 a 21 pulgadas. Es un vacío que se puede considerar normal en el funcionamiento del motor. En este caso tenemos a disposición el Grupo Educativo Tayán. Tiene el instrumento que les estaba mencionando. Esta se le conoce como pistola de vacío con su reloj indicador. Su rango es de 0 a 760 milímetros de mercurio o de 0 a 30 pulgadas de mercurio en depresión. Lo mismo, se conecta a un extremo, utilizamos la misma manguera. Listo. Mueven el gatillo. Le estoy poniendo ahí aproximadamente 17 pulgadas de mercurio y pueden ver que la placa se ha movido. Reseteo y esto también se mueve. ¿Correcto? Entonces ya vieron cómo probar ustedes lo que se le conoce como el avance por vacío. Otro avance que también en vehículos convencionales y en vehículos electrónicos trae es el conocido como el avance centrífugo, pero para llegar a él voy a tener que desmontar el diafragma y la placa portaplatinos. Un momento. El diafragma se desmonta con 2 tornillos y desmontando su brazo que lleva aquí. Ahí está el diafragma de vacío. Y ahora sacamos la placa portaplatinos. Ahí pueden ver ustedes el avance conocido como el avance centrífugo. Internamente tiene una especie de como pesas que al girar estas pesas por fuerza centrífuga va a abrirse
y van a producir que esta planchita, este componente de las levas, donde van las levas del eje, se mueva adelantando la chispa. Esto es para controlar la velocidad del motor. Voy a desmontar el ejecito para que lo puedan ver mejor. Esta es la planchita que les digo que se mueve. Este ejecito que trae las levas está gobernado por estos avances. Entonces, estos al abrirse debido a la velocidad hacen que esta plaquita se mueva modificando el punto de encendido. Entonces, al moverse por una alta velocidad, este se mueve y acelera más o hace que suceda más rápido la chispa en el motor. Este se lo conoce como el avance centrífugo por medio de estos contrapesos. Los dos son mecanismos muy fiables y normalmente no necesitan mayor mantenimiento, simplemente el cuidado de que se encuentren de una manera segura, limpia y en algunos casos bien lubricada. Como les mencionaba, este componente con el uso se va desgastando, y otro componente que también se gastaba era este rotor. Coloquialmente le llamaban pipa por la forma específica que tiene. Este de aquí distribuía la corriente en la tapa del distribuidor de esta manera. En el centro estaba conectado por medio de un cable con la bobina, y luego internamente estaba colocado según el orden de encendido del motor. En algunos casos, como en este caso, viene marcada cada uno de los postes. Este vendría a ser poste 1, 3, 4, 2. Antes de que desarmen estos aparatitos, verifiquen justamente eso. Verifiquen qué cables corresponden y háganles una marca. Y también fíjense, porque estos distribuidores, como están conectados de diferente manera, pueden conectarse en una posición en que su sentido de giro sea horario. Pero en otras marcas, en unas posiciones similares, su sentido de giro es antihorario, porque a veces internamente traen unos piñones. Esos piñones los utilizan a veces para mover otro mecanismo, como por ejemplo la bomba de aceite, o para mover un mecanismo que se dice el caso, por ejemplo, una bomba de vacío, como es el caso de ciertos motores Toyota. Entonces, la recomendación es que antes de montar el distribuidor, o bien retiran esta tapa y le dan un pique para ver para dónde gira, si horario o antihorario, o simplemente se fijan en los manuales para que sepan ese dato. En algunos casos, en algunos distribuidores, en la misma tapa viene indicada una flecha. En otros distribuidores o en partes de reemplazo ya no viene marcada. Entonces la recomendación es, antes de desmontar esta tapa de alta tensión, hacerle las marcas adecuadas e indicar dónde queda el cilindro 1, cuál cable es y para qué dirección va el cable 3. Entonces, ubicando el 1 y el 3, ya es más fácil saber los otros dos. Serían el cilindro 4 y el cilindro 2. Tengan ustedes esa precaución, y también, como ven ustedes aquí, en esta posición se le conoce como ojo chino, porque el distribuidor debe poderse girar internamente para su sincronización de encendido de manera dinámica.
tema que hablaremos en otra oportunidad, en la que ustedes mecánicamente, manualmente, ponen el punto de encendido de acuerdo a las especificaciones del motor, y como en algunos casos también les va a suceder, de acuerdo a la gasolina que ustedes utilicen, si es gasolina de 90 o de 95 octanos, el punto de encendido tiene que modificarse por la calidad de la gasolina que están utilizando. Pero ese ya será un tema posterior. Recapitulando, ya hemos visto cómo es un sistema de encendido convencional, hemos visto sus partes principales, a mencionar el platino, avance por vacío, avance centrífugo, la parte de alta tensión del distribuidor, que es la tapa donde están conectados los cables de alta tensión que van a las bujías, y el rotor, que es el que envía la chispa según el orden de encendido al cilindro que le toque explotar. Acuérdense que los motores de gasolina son motores de explosión, así que se necesitan sí o sí la chispa de la bujía para funcionar. El motor de combustión ya lleva más de 100 años inventado y sigue necesitando esa chispa para su funcionamiento. Muchas de estas partes de los vehículos modernos ya no van a encontrar, ya cambiaron, ya eliminaron al distribuidor, ya eliminaron la tapa, ya eliminaron los cables, inclusive las bobinas de alta tensión ya las han reducido y ya las tienen directamente conectadas a las bujías, pero siempre siguen necesitando una bujía o motor de combustión de gasolina para funcionar. En otro momento, en otra explicación, veremos un sistema encendido un poco más moderno, un poco más actual, que se encuentra en los vehículos de combustión interna en la actualidad. Estimados estudiantes de mecánica automotriz del grupo Tayam, en este primer proceso, hemos podido ver cómo son las partes internas de un sistema de encendido convencional, un sistema de encendido que, valgan verdades, ya hay muy pocos en el mercado. Sin embargo, entendiendo el funcionamiento de este sistema de encendido convencional por platinos, después podrá entender, se les va a dar mucho más fácil entender un sistema de encendido electrónico. Hemos entendido esa situación, así que nuestra sesión que acabamos de finalizar trató sobre las partes principales de un sistema de encendido convencional, el desarmado y la función de cada una de ellas. Espero que esta sesión les sirva para su aprendizaje y para que puedan entender poco a poco todo lo interesante que tiene la mecánica automotriz. Muchas gracias por su atención. El Grupo Educativo Tayam les saluda y los espera para una siguiente reunión.